Esta noche vamos a estudiar posiblemente la profecía más complicada de la Biblia. Y esa profecía nos dice que necesitamos sabiduría para poder comprender lo que está procurando enseñarnos. Así que en esta noche queremos pedir la bendición especial de Dios en nuestro estudio para que pueda darnos entendimiento. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, venimos ante tu trono admitiendo que nuestra sabiduría humana es limitada, es poca, nuestra comprensión no es muy grande. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Divino, que todo lo sabe, que escudriña los secretos profundos de Dios. En esta noche pedimos la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a comprender esta gran profecía. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar diciéndoles que no pretendo conocer todos los detalles interpretativos de Apocalipsis 17. No creo que haya ninguna persona que haya sido capaz de descifrar todos los misterios de este capítulo. Pero sí creo que nosotros podemos comprender este capítulo en su mayor parte. Ahora, debo decirles que esta profecía hay que entenderla dentro del marco histórico en que Juan recibió la visión. Hay muchos símbolos en esta profecía, símbolos complejos que nosotros en el siglo XXI no entendemos. Así que tenemos que transportarnos a los tiempos del Nuevo Testamento para entender cómo es que ellos comprendían estas profecías y más específicamente esta profecía. Ahora, lo primero que quiero que analicemos es lo que se nos dice en Apocalipsis 17 y el versículo 1. Tiene un detalle muy importante. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Ahora paremos un momento allí. En el capítulo anterior se describen las 7 postreras plagas. Todo el capítulo 16 describe las plagas finales una por una. Y en el capítulo 17:1 dice que viene a Juan uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 plagas. Y claro, la pregunta clave es: ¿cuál de los 7? Dice que uno de los 7 vino y habló con él. Después que en el capítulo 16 se describen las plagas. La pregunta que se me ocurre a mí es: ¿cuál de los 7? ¿Será el ángel que derramó la primera plaga? ¿Será el ángel que derramó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima plaga? ¿Acaso podemos saber cuál de los ángeles regresó
para hablar con Juan? ¿Cuál de los 7? Yo creo que descubrir cuál ángel viene a hablar con Juan, cuál de los 7, es de crucial importancia para entender el capítulo 17. Ahora tenemos dos claves en el capítulo 17 que nos dice cuál ángel del capítulo 16 vino. En primer lugar, noten Apocalipsis 17, 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. El ángel le dice a Juan: yo te voy a mostrar la condenación de la gran ramera, y esa gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Ahora, hay otro detalle en Apocalipsis 17 que nos ayuda a entender cuál ángel regresa. Dice en el capítulo 17 y el versículo 5, hablando de la misma mujer: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las fornicaciones de la tierra. ¿Cómo se llama la ramera? Babilonia. ¿Y sobre qué está sentada? Sobre muchas aguas. Ahora yo pregunto, ¿la Babilonia antigua estaba sentada sobre muchas aguas? Sí. ¿Cuáles eran las muchas aguas de la Babilonia antigua? El río Éufrates. Era el río que pasaba por Babilonia. Babilonia, la ciudad, estaba sentada encima del río. Es decir, que nosotros tenemos que buscar en el capítulo 16, a donde se habla de la grande ciudad de Babilonia y donde se habla del río Éufrates. Y cuando volvemos al capítulo 16, descubrimos que hay una sola plaga que menciona el río Éufrates. ¿Y cuál plaga es esa? La plaga número 6. Vamos a leerlo. Apocalipsis 16 y el versículo 12. La sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, que el capítulo 17 es una explicación de la sexta plaga, porque el ángel que regresa habla sobre Babilonia sentada sobre muchas aguas, y las muchas aguas donde Babilonia se sentaba era el río Éufrates. Es decir, que Apocalipsis 17 es una ampliación o es una explicación de la sexta plaga de Apocalipsis, el capítulo 16. ¿Está claro ese punto? Ahora, esta noche vamos a tener una clase, no una predicación, una clase, porque en realidad
tenemos que andar despacio, tengo que estar seguro de que estén entendiendo punto por punto, porque vamos a ir construyendo un argumento. Ahora, la protagonista principal de la profecía de Apocalipsis 17 es una mujer ramera. Ella se sienta sobre las aguas. Ella da vino a las muchedumbres. Ella fornica con los reyes de la tierra. Ella derrama la sangre de los santos. Ella tiene dominio sobre las naciones. Y ella finalmente será aborrecida por los reyes de la tierra. Es decir, la protagonista central del capítulo 17 es la ramera. Ahora quiero leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 431, a donde la sierva del Señor define lo que es la ramera. Dice ella lo siguiente: en el capítulo 17 de Apocalipsis, fíjense que está hablando específicamente del capítulo 17. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata. Ahora, ¿enseña la Biblia eso? Claro que sí. Algunos versículos esta noche yo solamente los voy a poder mencionar porque no tenemos tiempo. En realidad este tema se prestaría para 4 temas, pero como es la culminación de la semana de oración y es en realidad el clímax de las otras profecías que hemos estudiado, he decidido darles esta noche una síntesis para que puedan tener comprensión global de esta profecía. En Ezequiel, el capítulo 16, 15 y 16, se nos dice que Israel se convirtió en una ramera. Fíjense que allí Dios llama a Israel, su pueblo profeso, una ramera. Y como ustedes pueden leer en la pantalla, dice: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Dios describe a su pueblo apóstata bajo el símbolo de una ramera, lo cual significa que esta ramera de Apocalipsis 17 debe representar una iglesia que comenzó bien como Israel, pero que luego se prostituyó. Una iglesia apóstata, una iglesia que comenzó bien, pero luego se entremezcló con los reyes de la tierra, como vamos a ver en un momento, y como resultado cayó en apostasía y se convirtió en una ramera. Ahora quiero que noten que el gran pecado de esta ramera, de esta iglesia apóstata, es que ella fornica con los reyes de la tierra. Noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 2. Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 2 dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, esta es una iglesia apóstata que se prostituyó
porque empezó a contraer relaciones ilícitas con los poderes civiles del mundo. Ya hemos estudiado eso en todos los temas. Daniel 2, la mezcla del hierro y el barro. Los eventos finales de Jesús, los judíos usando a Roma. Lo vimos en la profecía de Apocalipsis, el capítulo 12. Lo vimos en la profecía de Daniel 7, de Apocalipsis 13. Siempre la iglesia apóstata se vincula con los sistemas políticos del mundo, con los poderes civiles del mundo. Dice la sierva del Señor, en el Conflicto de los Siglos, página 432, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes del mundo y por consiguiente recibe la misma condenación. ¿Cómo se corrompió Roma? Buscando el apoyo ¿de qué? De los poderes del mundo, es decir, los poderes civiles del mundo. Eso es lo que significa su fornicación. Ahora nos dice también que esta ramera se sienta sobre muchas aguas. ¿Qué significa el acto de sentarse sobre las aguas? Significa que que las gobierna, reina sobre las aguas. ¿Y qué representan las aguas sobre las cuales la ramera gobierna? Dice en Apocalipsis 17:15, en la interpretación de esta visión, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y ¿qué? Naciones y lenguas. Yo pregunto, ¿es una iglesia apóstata mundial? Claro que sí, porque dice que está sentada sobre las aguas y las aguas son muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es una iglesia apóstata que se prostituyó por relacionarse con los poderes civiles del mundo. Y dice que ella gobierna sentada sobre las naciones del mundo. Es decir, es una iglesia apóstata que tiene alcance global. Ahora necesitamos mirar algo muy interesante y es cómo se relaciona Apocalipsis 17 con Apocalipsis 12 y 13. Uno de los errores que cometen muchos comentaristas bíblicos, creo yo, es cuando desconectan Apocalipsis 17 de Apocalipsis 12 y 13. En realidad necesitamos conectar Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, porque en estos capítulos tenemos una bestia en cada capítulo que tiene 7 cabezas. Ahora vamos a repasar rápidamente la profecía de Apocalipsis, el capítulo 12. Y no tienen que buscarla porque lo que voy a hacer es pintar un cuadro. Ya la estudiamos, ojalá que estuvieron aquí. Los que no estuvieron van a tener que conseguir el DVD o el CD, porque es fundamental para entender lo que vamos a hablar en esta noche. En Apocalipsis 12, 13 al 15, nos dice que la serpiente o el dragón echó de su ¿qué? De su boca agua como un río. ¿Cuál creen ustedes que es ese río? El Éufrates. Lo vamos a anotar. Es decir, la serpiente o el dragón echó agua
de su boca como un río. ¿Con qué fin? Con el fin de ahogar a la mujer. Pero dice en el versículo 16 que cuando iba a ahogar a la mujer, ¿y cuánto tiempo persiguió a la mujer? ¿Cuánto tiempo fue que echó aguas para perseguir a la mujer? 1260 años. Pero luego dice que la tierra ayudó a la mujer. ¿Y qué hizo con las aguas? Secó las aguas. Significa que ya la iglesia en la tierra no iba a ser ¿qué? Perseguida. Es decir, por un tiempo las aguas se secan y la tierra ayuda a la mujer. Pero luego dice en Apocalipsis 12:17 que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunta, según Apocalipsis 12, ¿iba a levantarse de nuevo la persecución después del secamiento de las aguas? Claro que sí. Así que tenemos este patrón. El dragón echa de su boca singular, de su boca agua como un río, para ahogar a la mujer por 1260 años. Hacia el final de ese periodo, la tierra se traga las aguas y las aguas se secan y cesa la persecución. Pero después de un tiempo, dice que el dragón se aira con la mujer y se va a hacer guerra contra la simiente, el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El capítulo 13 presenta el mismo panorama, pero con diferentes símbolos. En Apocalipsis 13 tenemos una bestia que se levanta del mar. ¿Por cuánto tiempo persigue la bestia del mar a los santos de Dios? Por 42 meses, que es lo mismo que 1260 años. ¿Es paralela la profecía de Apocalipsis 13 con la de Apocalipsis 12? Claro que sí. La persecución en el capítulo 12 del dragón contra la mujer, 1260 años. La persecución en el capítulo 13, la bestia, dura 42 meses, que es el mismo periodo. Pero así como en el capítulo 12 la tierra secó las aguas, en el capítulo 13 la bestia recibe una herida mortal. ¿Cuántas cabezas de la bestia reciben la herida mortal? Una. La cabeza que estaba echando, ¿qué cosa? El agua. Pero luego dice que después que la bestia recibe una herida mortal y convalece por un rato, nos dice que se levanta una bestia de la tierra que tiene 2 cuernos como cordero, pero habla como un dragón y nuevamente persigue al pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿son paralelas estas dos profecías? Clarito. El secamiento de las aguas en el capítulo 12 es lo mismo que la herida mortal del capítulo 13. Y escuchen bien, cuando las aguas fluyen de nuevo, es lo mismo que cuando la herida ¿qué? Se sana. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora yo pregunto, ¿en qué capítulo de la Biblia, después del capítulo 13, habla de las aguas que están fluyendo otra vez? En el capítulo ¿qué? 17. Es decir, el capítulo 17 está describiendo el tiempo cuando la herida mortal y las aguas que se secaron se revoca y ahora la ramera, que es lo mismo que la bestia y el periodo del dragón, persigue al pueblo de Dios nuevamente. Es decir, Apocalipsis 17 está describiendo el tiempo
cuando la herida mortal será sanada, cuando la herida mortal será curada. Es decir, que cuando la bestia no persigue, la cabeza está muerta. Cuando la cabeza es usada por la ramera para perseguir, la herida mortal se sana. Cuando las aguas están fluyendo, la cabeza está sana. Cuando las aguas se secan, la cabeza está herida. Es decir, el funcionamiento de la cabeza tiene que ver con si es un poder que persigue o no, bajo la dirección de la ramera. Ahora, yo quería hablar un poco de Daniel 11, pero no lo vamos a hacer, porque nosotros no tenemos tiempo para hablar de esa otra profecía que es exactamente paralela a esta profecía. Es impresionante cómo Daniel 11 sigue la misma secuencia de Apocalipsis 12 y 13. Vamos a repasar la cronología de Apocalipsis 12, 13 y 17. Las aguas fluyen por 1260 años. ¿En qué situación está la cabeza que echa las aguas? ¿Está qué? Viva. ¿Y por qué está viva? Porque está ¿qué? Persiguiendo. Pero luego la tierra ayuda a la mujer, que significa que la herida, esta bestia recibe una herida ¿qué? Mortal, y las aguas se secan. Pero Apocalipsis 17 dice que después de un periodo en que las aguas están secas, la ramera se va a sentar en las aguas y nuevamente las aguas van ¿a qué? A perseguir al pueblo de Dios. Pero escuchen bien, bajo la sexta plaga, las aguas del Éufrates se van a secar de nuevo. Será el secamiento final de las aguas de este poder que persigue a los santos de Dios. Ahora vamos a notar una cita muy interesante del espíritu de profecía, donde Elena G. de White identifica un detalle muy interesante en cuanto a esta ramera. Ustedes notarán que se le llama, según Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 5, la madre de las rameras y de las fornicaciones de la tierra. ¿Alguno de ustedes conoce una madre que no tiene hijos? Yo no conozco la primera madre que no tenga hijos. Es la madre de las rameras, lo cual significa que debe tener ¿qué? Hijas, porque son rameras, femenino. Es decir, que de esta iglesia apóstata en algún momento le nacieron hijas que son como la madre, que en muchos respectos enseñan lo que enseña la madre y practican lo que la madre practica. Fíjense lo que dice en el conflicto de los siglos 433. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Es decir, tenemos que buscar una iglesia de donde le nacieron hijas en algún momento, y esas hijas reflejan en gran medida las creencias y las prácticas de su madre. Ahora queremos analizar un poquito más en cuanto a esta ramera. En Apocalipsis, el capítulo 17 y el versículo 4 nos dice algo muy interesante en cuanto a esta ramera. Dice allí, en Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,
Es decir, es un sistema cuyos colores son púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y luego vamos a hablar en un momento de que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, es una iglesia muy rica en oro, plata, piedras preciosas y perlas, y sus colores predilectos son púrpura y escarlata. Dice la sierva del Señor una vez más, en el conflicto de los siglos, página 432 y 33, la púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo, la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Elena White no tiene ninguna duda en cuanto a lo que representa la ramera. La ramera representa la iglesia romana. Es una iglesia global. Es una iglesia que se mete en la política del mundo. Es una iglesia que es rica en oro, plata, piedras preciosas. Es una iglesia cuyos colores predilectos son la púrpura, la escarlata, que gobierna sobre las naciones del mundo. Ahora quiero que notemos algo en cuanto a la copa que tiene la ramera en su mano. Dice en Apocalipsis 17 y el versículo 4 una vez más: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué tenía en la copa? Sus abominaciones, la inmundicia de su fornicación. Ahora, hace varios años yo decidí que iba a tratar de averiguar qué representa el vino, porque lo que tiene la copa en realidad es ¿qué? Vino. Y yo dije, como tiene vino en la copa, yo quiero averiguar qué representa el vino. Así que busqué en la Biblia, en una concordancia, todas las referencias a la palabra vino. Y no pude encontrar absolutamente nada que me ayudara a entender qué representa simbólicamente el vino, porque todas las referencias tienen que ver con sencillamente alcohol literal, vino literal. Así que un día estaba estudiando y diciendo, ¿qué representará el vino que ella tiene en esa copa o que ella tiene en el cáliz? Y entonces se me ocurrió que ese vino tenía que ver con sus abominaciones, porque dice aquí que el vino que estaba en la copa eran sus ¿qué? Sus abominaciones. Entonces yo dije, bueno, lo que voy a buscar en la concordancia es la palabra abominaciones o abominación, porque el vino son sus abominaciones. Y cuando busqué la palabra abominaciones, descubrí varias cosas interesantes. Las abominaciones en la Biblia representan falsas enseñanzas y falsas prácticas. Y les voy a mencionar solamente de paso algunas de ellas. El adorar ídolos es una abominación a Jehová. Inclinarse ante los ídolos es una abominación. Deuteronomio 7, 25 y 26. ¿Saben qué más es abominación? Tratar de comunicarse y hablar con los muertos. Orarle a gente que murió. Pensar que uno puede pedirle favores a gente que murió, cuando la Biblia dice que los muertos no saben nada. En Deuteronomio 18, 9 al 13 dice que esas prácticas son abominación a Jehová. El espiritismo, la idea de que uno puede comunicarse con los muertos.
Proverbios 28:9 dice que rehusar escuchar la ley de Dios, echar a un lado la ley de Dios, es abominación. En Deuteronomio 14:3 dice que comer comidas inmundas es abominación. En Ezequiel 22:2 dice que derramar sangre inocente es abominación. Y en Ezequiel el capítulo 8 y el versículo 16 dice que adorar al sol es abominación a Jehová. Y ustedes dirán, pastor, nosotros no conocemos ninguna iglesia que adora al sol. Pero yo conozco muchas iglesias que adoran en el día del sol. Y ustedes dicen, pastor, no es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol. Claro que es igual. Y les explico por qué. ¿Quién hizo el sol? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? No, es un objeto secular, ¿verdad que sí? Y si una persona decide adorar el sol, ¿cómo llamamos eso? Idolatría. Yo pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? Dios. ¿Lo hizo para la adoración? No, es un día secular. ¿Qué sucedería si usted lo convierte en un día de adoración? Igual es idolatría. No importa si es un objeto o si es un día. Si el hombre lo hace para la adoración, es un ídolo. Por eso la hermana White vez tras vez habla del domingo como el sábado ídolo. Es decir, que el vino o las abominaciones en la Biblia tiene que ver con las prácticas y las enseñanzas antibíblicas de este sistema. Permítame leerles un par de citas muy interesantes del espíritu de profecía sobre este particular. La primera se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, página 59. La hermana White no hizo la misma investigación que yo hice. Estoy seguro que ella no dijo, bueno, voy a buscar la palabra abominaciones. Sencillamente Dios le reveló esto, pero es corroborado por un estudio de la Biblia. Dice ella, las denominaciones religiosas caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino de error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y el defender y exaltar el primer día de la semana por encima del día santo de Dios. Estos errores y otros similares son presentados al mundo por las diversas iglesias. Y así se cumple el pasaje que dice, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Sigue diciendo, un furor es lo que producen falsas doctrinas. Y ahora escuchen bien. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, resultan movidos por la ira contra aquellos que no estarán de acuerdo con las herejías falsas y satánicas que exaltan el descanso espurio e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Por eso se llama el vino del furor de su fornicación, porque cuando alguien lo bebe, se enfurece contra aquellos que no lo quieren beber. Representa sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas y sus falsas prácticas. En otra cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 439 y 440, dice la escritora, cuando se levantan maestros verdaderos para explicar la palabra de Dios,
se levantan también hombres de saber, ministros que profesan comprender las sagradas escrituras para denunciar la sana doctrina como si fuera herejía, alejando así a los que buscan la verdad. Si el mundo no estuviese fatalmente embriagado con el vino de Babilonia, multitudes se convencerían y se convertirían por medio del conocimiento de las verdades claras y penetrantes de la palabra de Dios. Pero la fe religiosa aparece tan confusa y discordante que el pueblo no sabe qué creer ni qué aceptar como verdad. La iglesia es responsable del pecado de la impenitencia del mundo. ¿Está claro lo que es el vino? Falsas doctrinas y enseñanzas. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes alguna vez han tratado de darle un estudio bíblico a un borracho? Yo lo he intentado, pero es tiempo perdido, porque la mente del borracho está completamente afectada por el alcohol. De la misma manera, a veces yo cuando tengo contactos con personas, ni siquiera están interesados en comenzar a estudiar, porque están embriagados con el vino de Babilonia. No son capaces de entender la verdad porque están embriagados con falsas doctrinas y con falsas prácticas. Ahora hemos interpretado lo que representa el vino, pero quiero que noten una cita muy interesante que encontramos en el Espíritu de Profecía, que dice lo siguiente, y claramente Elena White explica el significado de Apocalipsis 17, que representa la protagonista central. Dice, en el capítulo 17 de Apocalipsis se predice la destrucción de todas las iglesias que se corrompen, escuchen bien, que se corrompen mediante la devoción idólatra al servicio del papado, las cuales beben el vino de la ira de su fornicación. Y luego cita Apocalipsis 7, 1 al 4 y dice, así se presenta al poder papal, que con todo engaño de iniquidad por medio de una atracción superficial y un despliegue fastuoso engaña a las naciones, prometiéndoles, como Satanás a nuestros primeros padres, todo bien a los que reciban su marca y todo daño a los que se oponen a sus falacias. El poder que tiene la más profunda corrupción interior hará el mayor despliegue y se vestirá con las más esmeradas señales de poder. La Biblia dice claramente que esto cubre una maldad corrompida y engañadora, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que esta ramera, sin duda alguna, representa a la iglesia romana. Comenzó bien, pero luego paulatinamente comenzó a relacionarse con los poderes civiles de la tierra. Empezó a cometer fornicación, empezó a cambiar su teología, empezó a cambiar sus prácticas y a asimilar doctrinas paganas. Pronto se convirtió en una iglesia global, en una iglesia que tenía mucha riqueza, en una iglesia cuyos colores que predominan son la púrpura y la escarlata. Una iglesia que empezó a darle a las naciones falsas doctrinas y falsas prácticas, y una iglesia que, como hemos estudiado,
durante los 1260 años se alió con el poder civil para perseguir al pueblo de Dios. Y yo quiero mostrarles claramente que en todos los pasajes que hablan de este sistema apóstata, se habla igualmente del pueblo fiel de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículo 13, se refiere al pueblo de Dios como la mujer. Y la serpiente o el dragón persigue a la mujer. En Apocalipsis 12 y el versículo 17, este poder se describe, o el pueblo de Dios se describe como aquellos que son la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 13 y el versículo 7, nuevamente se dice que este poder persiguió a los santos. Y en Apocalipsis 17:6 dice que la ramera estaba llena de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Es decir, en todos los capítulos que hemos estudiado, este sistema es enemigo mortal del pueblo de Dios y quiere acabar con el pueblo remanente del Señor. Dice una vez más la sierva del Señor: la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. Una vez más, porque es muy importante, la potencia que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba, y ahora cita Apocalipsis 17, que estaba embriagada de la sangre de los santos, que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. ¿Tienen en claro lo que representa la ramera y todo lo relacionado con ella? Representa la iglesia romana, igual que la bestia, igual que el cuerno pequeño, igual que la abominación asoladora, igual que el rey del norte, igual que el hombre de pecado. Todos estos pasajes están hablando del mismo sistema, están hablando del mismo poder. Ahora necesitamos hablar un poco sobre la bestia que carga a la ramera. Ahora, cuando examinamos el testimonio del libro de Apocalipsis, el capítulo 17, hay algo muy extraño. Porque dice allí que cuando Juan ve a la ramera, está sentada sobre muchas aguas. Y luego después dice que está sentada sobre una bestia escarlata. Y luego dice que está sentada sobre 7 montes. Y uno dice, ¿cómo uno puede entender eso? ¿A dónde está sentada? ¿Está sentada en las aguas o está sentada en la bestia o está sentada en los montes? Pues yo quiero decirles que las aguas y la bestia representan la misma cosa. Ahora, para entender esto, nosotros tenemos que comprender algunos conceptos que tenían los antiguos. Y lo que voy a compartir con ustedes, lógicamente, no es científico, pero es el concepto que tenía la gente en una era precientífica, en una era de superstición religiosa. Ellos creían que las montañas eran cabezas de un dragón y que esas montañas tenían bocas
y que de las montañas se originaban aguas que salían, y ustedes saben que las aguas se originan en las montañas, ¿verdad? Y que esas montañas en su cima, que tenían bocas, escupían agua, y entonces el agua bajaba por la ladera de la montaña, y entonces en el valle formaba el cauce del río, que tomaba la forma de una serpiente o del cuerpo de un dragón. Es decir, que las cabezas son montañas, porque según el concepto de los antiguos, las montañas eran cabezas de un gran dragón cósmico, y las cabezas tenían bocas que escupían aguas. Las aguas bajaban por las montañas y entonces formaban el cauce de un río, que era en realidad el cuerpo del dragón, que tenía 7 cabezas. Ahora yo pregunto, ¿ese concepto se encuentra en la Biblia? Sí, Señor. Y ustedes dicen, ¿dónde? En Apocalipsis 12. Ahí hay un dragón que tiene 7 cabezas, ¿sí o no? ¿Está escupiendo agua de su boca? Claro que sí. ¿Con el fin de qué? De ahogar a la mujer. Es decir que, ¿y cuántas cabezas tiene ese dragón? Tiene 7 cabezas. Pero ¿cuántas cabezas están echando aguas? Una sola cabeza a la vez está echando aguas. Y fíjense qué interesante, aunque en Apocalipsis 17 no aparece esto, los antiguos también creían que cuando el río se salía de su cauce, que el río le habían salido alas. Porque cuando uno lo ve, el río de arriba, están las montañas, las cabezas que tienen bocas, y las montañas están echando aguas, y las aguas bajan y forman el cuerpo del dragón cósmico según el concepto de ellos. Y cuando el río se inundaba, parecía que estaba extendiendo sus alas. ¿Saben ustedes que ese concepto está en la Biblia también? Noten lo que dice Isaías 8 y el versículo 7 y 8. Isaías 8, 7 y 8. Es decir, que Juan está tomando bajo inspiración la terminología que era común en su época. Juan no creía que las montañas eran cabezas de un dragón, ni que las montañas tenían bocas. Él sencillamente está tomando la terminología común de su época y la está usando porque la gente estaba acostumbrada a ese modo de hablar. Está hablándoles en el idioma de su época. Fíjense lo que dice Isaías 8 y el versículo 7 y el versículo 8. Está hablando de la invasión de Sennacherib a Israel y su llegada final a la ciudad de Jerusalén. Dice en el capítulo 8 y el versículo 7: he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, sobre Israel, impetuosas y muchas. ¿Y qué significan las aguas impetuosas y muchas? Dice, esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Es decir, es un río que se está ¿qué? Inundando la tierra para matar a quienes, a Israel que está en Jerusalén. Versículo 8: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Condición precaria. Después de la garganta uno se ahoga. Y luego dice en el versículo 8: y extendiendo sus ¿qué? Extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Este es el concepto. Nos ayuda a entender mejor Apocalipsis 17. ¿Dónde está sentada la mujer? ¿Está sentada sobre una bestia escarlata o está sentada sobre las aguas? Escuchen bien, las aguas son el cuerpo del dragón, porque según este concepto, las aguas bajaban de los montes
de las bocas de las cabezas del dragón, bajaban y entonces el río formaba el cuerpo del dragón. ¿Y por qué creen ustedes que este dragón es bermejo o este dragón es rojo? Algunos dicen, bueno, eso tiene que ser entonces el comunismo. Algunos interpretan así la Biblia. Pero Apocalipsis 17 nos dice por qué este dragón es bermejo. Es bermejo porque las aguas están llenas de sangre. Lo dice en Apocalipsis 17:6. Está llena de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Las aguas están rojas porque está derramando sangre. Es decir, la ramera está montada sobre las aguas que son el cuerpo de esta bestia. Y está sentada sobre las cabezas porque ella, ¿qué hace? Ella domina a lo que representan los montes. ¿Y qué representan los montes? Los montes o las montañas representan reinos. En Apocalipsis 17 dice que representan reinos. Es decir, que esta ramera controla las muchedumbres y también controla los reinos. Ahora es interesante notar que según Apocalipsis, el capítulo 17, este dragón que tiene 7 cabezas y que está echando agua de su boca de nuevo. ¿Recuerdan que una cabeza fue herida de muerte? Una cabeza dejó de echar agua porque el agua se secó. Pero ahora en el capítulo 17, la siguiente cabeza está escupiendo agua. Nuevamente tiene poder, ¿para qué? Para perseguir. Las montañas representan el reino que la ramera está usando para perseguir y matar al pueblo de Dios. Ahora, hay algo muy interesante. Estas 3 bestias de Apocalipsis 12, 13 y 17 se levantan de 3 lugares diferentes. El dragón de Apocalipsis 12 se ve en el cielo. Juan ve una señal en el cielo y el dragón está en el cielo, por la sencilla razón de que Satanás fue lanzado fuera del cielo. La bestia de Apocalipsis 13 se levanta del mar, donde hay muchedumbres, naciones y lenguas. Pero la bestia de Apocalipsis 17 se levanta del abismo. Y uno dice, pastor, ¿por qué se levanta del abismo? Vayan conmigo al libro de Romanos, el capítulo 10 y el versículo 7. Romanos, el capítulo 10 y el versículo 7. Un detalle muy interesante. Está hablando de Jesús. Y fíjense cómo se usa la palabra abismo. Dice en el capítulo 10 y el versículo 7, y vamos a leer el versículo 6 para el contexto. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Dónde es el abismo? El abismo es donde están los muertos. Ahora yo pregunto, ¿por qué razón es que este dragón o esta bestia se levanta del abismo? Por la sencilla razón de que recibió una herida mortal. Mataba con la espada y fue muerta con la espada. Es decir, se levanta del abismo porque fue colocada en el abismo de la muerte cuando se le dio, ¿qué cosa? Cuando se le dio una herida mortal. Y ahora, ¿qué está haciendo? Está saliendo del abismo, que significa que está, ¿qué? Resucitando de los muertos para una vez más gobernar. Yo pregunto, ¿cuadra esto con Apocalipsis 13? Claro que sí.
dice, al terminar los 1260 años, se hirió de muerte. Pero luego dice, su herida de muerte fue ¿qué? Sanada. Y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia. En Apocalipsis 12 dice que la tierra ayudó a la mujer, se tragó las aguas, y luego dice, se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 17, esta bestia estaba en el abismo, es decir, que estaba muerta por la herida mortal. Y ahora ¿qué hace? Ahora sale del abismo. Es decir, esto es cuando la herida mortal se sana. Y las aguas nuevamente están ¿qué? Las aguas están fluyendo, porque la ramera está sentada ahora sobre las aguas, reina otra vez, y está gobernando sobre el reino representado por la séptima cabeza. Es decir, le está yendo bien, porque su herida mortal se ha sanado. Ahora, algunas personas creen que las 7 cabezas representan 7 papas. No congenio con esa idea. Déjenme decirles cómo lo interpretan. Dicen, la herida mortal se sanó en 1929. Ya hemos hablado de eso. Yo pregunto, ¿quién fue el que le devolvió el poder al papado en 1929? ¿Qué nación? Italia. ¿Qué nación, según Apocalipsis, le va a devolver la espada al papado? Estados Unidos. Entonces, ¿por qué comienzan en 1929? Si la herida mortal no se sanó en 1929, no se le devolvió la espada del poder civil para perseguir al papado en 1929. Ese es el sanamiento de la herida. Además de eso, en la Biblia, montes representan reinos. ¿Recuerdan la montaña de Daniel 2? Representa un reino que nunca se corromperá. No son 7 papas, son 7 reinos que han gobernado consecutivamente. Pero lo que dicen es, desde 1929 ha habido los siguientes papas: Pío XI, 1922 a 1939; Pío XII, 1939 a 1958; Juan XXIII, 1958 a 1963; Pablo VI, 1963 a 1978; Juan Pablo I, que gobernó solo un mes, si acaso, en el año 1978. Entonces, cuando Juan Pablo II estaba vivo, decían, los 5 que han caído son Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I. El que es Juan Pablo II, y el que aún no ha venido es Benedicto XVI, el último papa. Eso está muy cerca de fijar fechas, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay varias razones por las cuales yo no congenio con esta idea. En primer lugar, desconecta Apocalipsis 17 de Apocalipsis 12 y 13. En Apocalipsis 12, 13 y 17 hay bestias con 7 cabezas, que son las mismas 7 cabezas, pero las bestias representan diferentes etapas del dominio. El dominio de diferentes cabezas en la secuencia. Además de eso, como hemos visto, montañas representan reinos. Y además de eso, hemos visto que la herida mortal no se sanó en el año 1929, porque la profecía dice que Estados Unidos va a sanar la herida y no Italia. Entonces la pregunta clave es, ¿dónde ponemos cronológicamente esta bestia? La profecía lo dice. La profecía dice que esta bestia
fue. Pero en el presente no es. Pero es una bestia que será. Ahora yo pregunto, ¿cuándo es que esta bestia, y ustedes entienden lo que es la bestia? Cuando la cabeza, cuando el reino está escupiendo agua porque la ramera le dice que lo haga, el resultado es que la iglesia está sufriendo ¿qué cosa? Persecución. Cuando la cabeza no está escupiendo el agua y el agua se seca o la cabeza está herida de muerte, entonces no hay ¿qué? No hay persecución. Yo pregunto, ¿cuándo es que esta bestia estaba vivita y persiguiendo? Dice que era. ¿Qué etapa es esa? Los 1260 años. Yo pregunto, ¿la bestia estaba bien viva durante ese tiempo? Claro que sí. ¿Estaba escupiendo sus aguas? Claro que sí. Pero al final de ese periodo, ¿qué pasó? Recibió una herida mortal. Por eso dice, era. Pero en el presente no es. ¿Por qué no es? Porque ahora tiene una herida mortal, las aguas están secas y no puede perseguir. ¿Qué significa que la bestia será? Significa que la bestia va a recuperar su poder. Su herida de muerte fue sanada. Las aguas que se secaron fluyen en Apocalipsis 17 de nuevo, porque la ramera está sentada sobre muchas aguas. ¿Ven ustedes la importancia de tomar en cuenta Apocalipsis 12 y Apocalipsis el capítulo 13? Es vital. Usted no puede desconectar Apocalipsis 17 del 12 y 13, porque en sencillas cuentas Apocalipsis 17 lo que está haciendo es hablando del tiempo cuando se sana la herida mortal. Y nos da un punto de referencia para que podamos entender. Dice, esta bestia fue. Ahora no es, dice, pero pronto se va a levantar del abismo, del lugar de los muertos, porque tenía una herida mortal. Y las aguas van a fluir y la ramera va a controlar las aguas y va a controlar los reyes de la tierra para perseguir una vez más al pueblo de Dios. Ahora, si ustedes quieren saber qué pienso yo que son las 7 cabezas, se los voy a decir a base de mi propio estudio. Algunas personas comienzan con Asiria y Egipto. No congenio con esa idea porque en ninguna parte de las profecías de Daniel ni Apocalipsis aparecen en la cadena de reinos Asiria ni Egipto. Si eran poderes perseguidores, pero Daniel y Apocalipsis empiezan con Babilonia. El capítulo 7 de Daniel empieza con Babilonia. Apocalipsis, el capítulo 12 empieza con Babilonia. El capítulo 13 empieza con el león, Babilonia. Ahí es que hay que empezar la secuencia de las cabezas. Las cabezas son, según lo que yo he podido determinar, Babilonia, Medo-Persia, van 2, Grecia, número 3, el Imperio Romano, número 4, cuando los poderes civiles de Europa permitieron que el papado los usara para perseguir. La 6ª cabeza, escuchen bien, representa a los Estados Unidos cuando imponga una ley dominical que luego le va a devolver el poder a la 7ª cabeza, que es Roma papal. E inmediatamente cuando yo digo eso, la gente dice, oh, no puede ser. ¿Y por qué dicen que no puede ser? Dicen, porque es que Roma pagana y Roma papal son el mismo reino. Y la Roma final, el mismo reino. ¿Cómo se pueden tener 3 cabezas para el mismo reino? Yo les explico por qué. Porque la Biblia hace la separación. En Apocalipsis 12 hay una bestia para Roma pagana. En Apocalipsis 13 hay una bestia para Roma papal. En Apocalipsis 17 hay otra bestia para Roma papal resucitada.
Y para Estados Unidos también hay una bestia aparte, la bestia que se levanta de la tierra, que tiene cuernos como de cordero. Aunque están relacionados, son reinos distintos. Es decir, que la sexta cabeza es cuando los Estados Unidos impongan una ley nacional y luego entonces le va a dar su reino al papado para que tenga dominio universal. Permítame leerles una cita muy interesante del espíritu de profecía sobre esto. A ver si la puedo conseguir. Pues son tantas citas que tengo aquí. Denme un instante porque esta cita es tremenda. Es extraordinario lo que dice la sierva de Dios. Ella demuestra que los Estados Unidos es un reino separado al reino del papado. Aquí está. Y voy a leer toda la cita para que ustedes puedan ver lo que ella está diciendo. Esto se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 983. Dice esto: ¿cuál es este reino que le da este poder al papado? Aquí viene la respuesta: el protestantismo. ¿Cuál es el reino que le da su reino? ¿Cuál es el poder que le da su reino a este poder? Yo pregunto, ¿los Estados Unidos es un reino según esto? ¿Le da su reino a otro reino? Escuchen lo que dice. ¿Cuál es este reino que le da su poder al papado? Su respuesta es esta: el protestantismo. Un poder que mientras que profesa tener el espíritu del Cordero y profesa estar aliado con el cielo, habla con la voz del dragón. ¿A cuál reino se refiere la hermana White cuando dice que le va a dar su reino a Roma papal? La bestia que tenía cuernos como de cordero, pero termina hablando como un ¿qué? Como un dragón. Es decir, los Estados Unidos se va a volver un poder perseguidor. Y luego dice la sierva del Señor, en una cita muy interesante que quiero leer, dice ella en Eventos para los Últimos Días 135: el mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. No obstante, bajo una cabeza, el poder papal, el pueblo se unirá para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata. Fíjense que dice: bajo una cabeza, el poder papal. Ahora, continuemos leyendo una cita más del espíritu de profecía. Esta cita la encontramos no sé dónde. Aquí está. Dice ella, esto se encuentra en la revista Señales de los Tiempos, junio 12, 1893. Dice: cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo, cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, repudia los principios del protestantismo y apoya la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado.
Yo pregunto, ¿los Estados Unidos va a ser un reino primero? ¿Que va a poner una ley nacional? ¿Y luego le va a dar el poder al papado? ¿Otro reino? La sierva de Dios dice que sí. Sigue diciendo, los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado. Por un acto nacional, impondrán la observancia del falso sábado. Y escuchen bien, y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma. Y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Ahora, ¿qué representan los 10 cuernos? Los 10 cuernos, generalmente cuando se pinta la bestia, como ustedes ven aquí, los 10 cuernos se distribuyen en diferentes cabezas. Uno aquí, 2 allá, 3 en el otro. Eso no es bíblico. Todos los cuernos en Apocalipsis 12 estaban en una sola cabeza. Todos los cuernos de la bestia de Apocalipsis 13 estaban todos en una misma cabeza. Y en Apocalipsis 17 todos los cuernos están sobre una misma cabeza. Es la forma de decir que este séptimo reino, compuestos de los reyes de la tierra y de todo el mundo, van a apoyar a este sistema para perseguir al pueblo de Dios. Pero luego va a pasar algo espectacular. Permítame leerles la descripción de lo que va a suceder. La ramera está sentada sobre el dragón. Está sentada sobre las aguas, sobre la bestia, reinando sobre todo el mundo maravillado en pos de la ramera y en pos de la bestia. Este séptimo reino le está dando su apoyo. Los reyes de la tierra y todo el mundo la están apoyando. Está fluyendo las aguas para ahogar al pueblo de Dios. Pero va a llegar un momento, según Apocalipsis 17, en que las aguas sobre la ramera se van a secar por última vez. Es el secamiento del río Éufrates. Permítame que les lea la descripción que da Elena White sobre esto. Conflicto de los siglos, páginas 713 y 714. Ella lo describe. Cuando todo el mundo está aliado en contra del pueblo de Dios, el séptimo reino compuesto de los reyes de la tierra y de todo el mundo, la ramera, las hijas, los comerciantes, hay un nuevo orden mundial, todos unidos para destruir al pequeño remanente de Dios. Dios va a abrir los ojos de las muchedumbres sobre las cuales se sienta la ramera. Y dice allí, los hombres ven que fueron engañados. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. ¿Recuerdan que el dragón se airó contra los que guardan los mandamientos de Dios? Sigue diciendo, ahora en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Y fíjense lo que sigue diciendo. Las multitudes se llenan de furor. ¿Qué son las muchedumbres? Las multitudes. Las aguas. ¿Qué pasa con las aguas? Antes estaban con ella, pero ahora ¿qué van a hacer? Las multitudes se llenan de furor.
Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores. Esto es lo que quiere decir que la ramera será aborrecida. La harán desolada, desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Esa es una forma de decir que la van a destruir de verdad, verdad. Sigue diciendo, precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios. Fíjense qué interesante, las espadas. ¿Recuerdan lo que hablamos de la espada? Las espadas que iban a usar los ministros y las naciones para matar al pueblo de Dios. ¿Para qué se van a usar? Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. ¿Se van a secar las aguas sobre las cuales se sientan las rameras nuevamente? Absolutamente. Va a haber una nueva revolución francesa, pero esta vez no va a ser solo en Francia ni en Europa, sino que se le secarán las muchedumbres y los reyes de la tierra a este sistema a nivel global. Y como resultado, el pueblo de Dios será libertado de manos de ella. ¿Están entendiendo esta profecía? No es fácil de explicar, porque tiene mucho simbolismo. Y hay que ir a Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, a Daniel 7. Hay que compaginar todas estas profecías. Ahora, antes de terminar, necesito hablarles de un secamiento más. Escuchen. Antes del milenio, se le van a sacar las aguas a Babilonia, los sistemas terrenales visibles. Pero después del milenio va a pasar algo espectacular. Después del milenio, cuando resuciten todos los impíos, la Biblia dice que Satanás se va a entremeter con ellos y los va a animar de que ataquen la santa ciudad. Yo pregunto, ¿van a estar fluyendo las aguas? Claro que sí. Porque tiene las muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos con él. Y según parece, se preparan para la batalla y van a poder conquistar fácilmente la ciudad. Pero cuando están a punto de atacar la ciudad, Dios muestra por encima de la ciudad, en visión panorámica, la historia de la raza humana y la vida de cada uno de los que están fuera de la ciudad. Y muestra el sacrificio que hizo Cristo Jesús para salvarlos a cada uno de ellos y que ellos rechazaron. Van a ver la historia como verdaderamente es. Y contrario a lo que piensan muchos adventistas, yo he escuchado pastores que dicen que el diablo y las muchedumbres, las aguas van a atacar la ciudad, pero cuando están atacando la ciudad va a caer fuego del cielo. Satanás y los impíos nunca atacan la ciudad. Lean el último capítulo del conflicto de los siglos. Lean Ezequiel 28 y el versículo 2 al 10. Dice allí que cuando los impíos ven la historia real como es y no como se las pintó Satanás, se van a llenar de ira contra Satanás. Se le van a secar las aguas al diablo. Y dice la sierva de Dios que le van a apuntar el dedo y le van a decir: tú nos dijiste que no había que guardar la ley y que no era necesario guardar el sábado. Y nos dijiste que aquellos estaban equivocados y que nosotros teníamos razón. Y ahora hemos visto la historia real y te vamos a fulminar. Y dice en Ezequiel 28 que desenvainarán sus espadas
contra la hermosura de tu brillantez. Este es el secamiento final de las aguas de toda la raza humana. Y se secan contra Satanás. Los impíos nunca atacan la ciudad, Satanás nunca ataca la ciudad. Los impíos mueren atacando a Satanás, porque finalmente se dan cuenta que Dios tiene razón. Es decir, lo que pasa con el sistema de Babilonia antes de los 1000 años sucede con el líder de Babilonia después de los 1000 años, que es Satanás mismo en persona. Ahora, mis hermanos y hermanas, nos esperan tiempos difíciles, bien difíciles. Escuchen, todo el mundo va a estar aliado contra el pequeño remanente de Dios. La ramera, sus hijas, los comerciantes, las muchedumbres, las hijas. Todos van a estar en contra del pueblo de Dios. Va a haber un nuevo orden mundial. Y ya estamos, creo yo, viendo la formación de esto. Y va a haber solamente un pequeño remanente, como siempre ha habido. ¿Estaremos nosotros dispuestos de pararnos por la verdad, aunque se desplomen los cielos? ¿Estaríamos dispuestos nosotros de pararnos por la verdad, aun cuando no podamos comprar ni vender? ¿Estaríamos dispuestos nosotros de pararnos por la verdad, aunque tuviéramos que ir a la cárcel? ¿Estaríamos nosotros dispuestos de pararnos por la verdad, aun cuando nos fueran a torturar? ¿Estaríamos nosotros dispuestos de pararnos por la verdad de Dios, guardar su santo día, aunque tuviéramos que enfrentarnos a la muerte por amor a Jesús? Esa será nuestra prueba, cuando todo el mundo se alíe contra el pequeño remanente de Dios. Y déjeme decirles esto: ¿qué prefiere usted? ¿Vivir ahora y morir después? ¿O morir ahora y vivir después? Pues yo le digo, yo prefiero morir ahora y vivir después. Porque la bestia va a decir: mira, si recibes mi marca, puedes comprar y vender, puedes comer. Si recibes mi marca, no te van a matar. Pero lo que no te dice es: te salvas la vida ahora y pierdes la vida eterna. ¿De qué vale que el hombre gane todo el mundo y pierda su alma? Hermanos y hermanas, es tiempo de que nosotros regresemos a nuestras raíces proféticas. Nuestras raíces proféticas son ciertas, seguras, sólidas. Y es lo que debemos estar hoy en día predicando, no exclusivamente, pero debemos predicar más sobre profecías, que es el mensaje distintivo que Dios nos ha dado a nosotros, para que la gente pueda saber qué está pasando. La gente tiene incertidumbre, dice: ¿qué está pasando? Nosotros tenemos la explicación para que ellos estén del lado correcto. Quiero terminar contándoles una historia. En mi iglesia tengo a 2 damas muy interesantes. Ambas eran católicas, fueron criadas en un convento, no el mismo convento, pero fueron criadas en conventos diferentes. Recuerdo la primera vez que vino una de ellas a una campaña evangelística donde yo hablé sobre estas cosas, sobre el papado. Esa mujer se enojó como ustedes no se imaginan. Dejó de venir a la iglesia por meses, no volvió a la iglesia, y cuando finalmente regresó me miraba feo, y algunos miembros me decían: pastor, si usted no hubiera hablado tan fuerte, ella estaría aquí contenta en la iglesia. Yo le dije: esperen. La otra pasó lo mismo.
también prediqué un tema evangelístico sobre la bestia y el falso profeta, se enojó también y dejó de asistir a la iglesia. Y me dijeron los miembros lo mismo: pastor, ¿por qué no habla así un poco más blandito? Que no queremos espantar a la gente. Yo le dije: tenga paciencia. Para hacer una larga historia corta, ambas de ellas hoy son líderes en el departamento de escuela sabática de los niños. Ambas bautizadas adventistas del séptimo día. Y recientemente la primera me escribió una carta pidiéndome perdón por todas las miradas que me dio y diciendo: es que verdad, era la verdad, y la verdad me amargó, pero tuve que sentarme y reflexionar y me di cuenta que era la verdad. Escuchen, no hay ningún problema con que la gente se enoje cuando presentamos estas cosas, porque muchas de estas personas van a tomar conciencia y luego, después de reflexionar, van a aceptar. Me hace pensar de Saulo de Tarso. ¿Han leído ustedes alguna vez el sermón de Esteban en Hechos 7? Óigame, cuando llegó al final del sermón, él dijo: ustedes mataron a Jesús. ¡Wow! Y dice que sus corazones rugían dentro de ellos y crujían los dientes, estaban bravísimos. ¿Y saben ustedes quién era el más bravo? Saulo de Tarso. Yo me imagino que la iglesia de aquella época le hubiera dicho a Esteban: pero ¿por qué hablaste tan fuerte? Lo que hiciste fue enojar a todo el mundo. Pero en cortas cuentas, ustedes saben lo que pasó. La sierva de Dios dice que Saulo de Tarso sabía que lo que había dicho Esteban era la verdad, y se enojó porque era la verdad. Y para acallar su conciencia, emprendió un viaje a Damasco para perseguir a los cristianos y no tener que pensar en lo que había visto. Pero en las afueras de Damasco, el Señor lo tumbó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo de Tarso llegó a ser el gran apóstol Pablo. ¿Valió la pena para Esteban haber predicado ese sermón? Claro que sí. No tengamos miedo de predicar nuestro mensaje profético. Prediquémoslo con amor y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. La gente necesita hoy saber a dónde estamos y a dónde vamos. Y nosotros necesitamos saber eso. Ahora yo quiero preguntar en esta noche: ¿cuántos de los presentes quieren que yo tenga una oración pidiéndole a Dios que los mantenga fieles a Él en medio de la crisis que pronto estallará en este mundo como nunca se ha visto? ¿Quieren levantar la mano? Si ese es el deseo de su corazón, pónganse de pie. Mejor, las decisiones de pie son más firmes. La Biblia no dice levanta la mano cristiano, dice de pie cristianos. Gloria a Dios. Quiero decirles que ha sido un privilegio, un placer estar con ustedes, y espero verlos en el reino. Que no falte ninguno en aquel gran día cuando nos encontremos con el Señor. Vamos a tener una oración y luego quiero pedirles que se sienten, porque vamos a tener un bautismo para concluir nuestro programa de esta noche. Oremos. Padre celestial, te damos gracias por el mensaje profético que nos has dado como pueblo. Qué gran mensaje es. Sabemos, Señor, exactamente para dónde van todas estas cosas, y sabiéndolo podemos prepararnos para la crisis que pronto vendrá. Te ruego, Señor, que tú bendigas esta comunidad, que tú bendigas esta institución. Padre, manda tus ángeles que hagan un círculo alrededor de esta institución. Cuídala y protégela.
Y te ruego, Señor, que tú cuides y protejas a cada persona reunida aquí esta noche. Nos consagramos a ti y pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe para lo que vendrá. Gracias, Padre, te damos por haber estado con nosotros y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.